La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Uruguay. El pasado día 11 de septiembre falleció el reconocido radioaficionado Rafael Ponce de León, Charlie Xilófono 3, Bravo Radio, protagonista fundamental de las comunicaciones realizadas tras conocerse la noticia de la desaparición del avión uruguayo en la cordillera de los Andes en el año 1972. Desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Murió Rafael Ponce de León a los 83 años. Su tarea como radioaficionado fue excepcional en la tragedia de los Andes de 1972. Todas las publicaciones hablan de la importancia de los radioaficionados en el operativo de búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. El recuerdo a Rafael Ponce de León. Fueron numerosos los radioaficionados que mantuvieron la vigilia radial en Chile, Argentina y Uruguay tras conocerse la noticia de la desaparición del avión uruguayo en la cordillera de los Andes el 12 de octubre de 1972. Desde entonces mucho se ha escrito sobre la tragedia, pero concretamente sobre la importancia de la radio durante la búsqueda. Hay un muy interesante trabajo del amigo Horacio Nigro Georgievski en su publicación La Galena del Sur. Un artículo destaca a un joven radioaficionado de Montevideo, Rafael Ponce de León, que se transformó en el encargado de las comunicaciones, al servicio de las familias de los pasajeros del C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, mientras duró el operativo de búsqueda. Muchos años después, Rafael recordó sus vivencias con otro amigo apasionado de la radioafición y la aviación, Horacio Volati, que fue el primer radioaficionado en transmitir en HF-QRP desde el lugar donde se encontró el avión siniestrado en el Valle de las Lágrimas, lugar al que ascendió por primera vez en 1997. Dice el artículo de Georgievski que en el libro publicado en marzo de 2016 por Roberto Canessa y Pablo Bierzi, Tenía que sobrevivir, versión en castellano de I Had to Survive, como un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación por salvar vidas. También hay una página en la que se relatan las comunicaciones radiales. Lo que sí queda patente que los radioaficionados y la radio en general tuvieron un rol vital y significativo en toda la trama de este episodio. En el libro Viven de Piers Paul Reed está patentemente reflejado el rol de los radioaficionados y particularmente el papel jugado por Rafael Ponce de León, quien vivía en ese entonces en Carrasco y contaba con un lineal Collins empotrado en módulos de madera en la pared de su sala de radio. El libro dice: el medio a través del cual fueron difundidas las primeras noticias y después rectificadas era una radio en casa de los Ponce de León en Carrasco. Rafael Ponce de León era un radioaficionado y la radio un entretenimiento heredado de su padre, que instaló todo el equipo, inclusive un poderoso transmisor Collins KWM2 en el sótano de su casa. Rafael era también un Old Christian y amigo de Marcelo Pérez. Él mismo no se había unido a la excursión a Santiago de Chile porque no quería dejar sola a su mujer, que estaba embarazada de 7 meses. A petición de Marcelo, Rafael había usado la radio para reservar habitaciones en el Hotel de Santiago para el equipo de rugby, llamando a un colega radioaficionado de Chile que lo había conectado con la red telefónica de Santiago. Era una forma más rápida y más barata que el teléfono. Esta práctica no era estrictamente legal, pero se toleraba. Cuando el día 13 por la noche se enteró de que el avión se había perdido en los Andes, comenzó a manejar la radio. Comunicó directamente con el Hotel Crillon en Santiago y le dijeron que el equipo había llegado sin novedad al hotel,
Cuando noticias posteriores le hicieron dudar de esto, llamó al hotel de nuevo y así se enteró de que solo 2 de los jugadores habían llegado. 2 que habían tomado aviones de línea. Uno de ellos era Gilberto Regules, porque había perdido el Fairchild, y el otro era Bobby August, porque su padre era el representante de KLM en Montevideo. Ponce de León envió los primeros días una cinta magnetofónica a CX20 Radio Monte Carlo de Montevideo, confirmando con declaraciones en Chile que el avión no se había encontrado. La radio de Ponce de León comunicó posiciones geográficas a Páez Vilaró, padre, donde un adivino había visto una posición que después fue descartada. A él también corresponde haber iniciado toda una red de conformación de radioaficionados de Chile, especialmente del Radio Club de Talca. Con él se comunicaban las familias de Montevideo con los padres que habían ido al rescate en Chile. Se levantaron en esa mañana del domingo, día 22 de octubre, para hacer frente al 10º día en la montaña. Los primeros que salieron del avión fueron Marcelo y Roy Harley. Roy había encontrado una radio de transistores entre 2 asientos del avión y con sus pequeños conocimientos de electrónica que había adquirido mientras ayudaba a un amigo a montar un sistema de alta fidelidad, fue capaz de repararla. Era muy difícil recibir señales en aquella hendidura entre tan altas montañas, así que Roy construyó una antena con pedazos de cable del circuito eléctrico del avión. Mientras trataba de sintonizar alguna estación, Marcelo sostenía la antena y la movía de un lado a otro. Oyeron a intervalos emisiones procedentes de Chile, pero ninguna noticia sobre su rescate. Todo lo que oían eran las voces estridentes de los políticos de Chile, implicados en la huelga de la clase media contra el gobierno socialista del presidente Allende. Es natural que cuando ellos encontraron la pequeña radio a transistores japonesa marca Sharp entre los restos del avión, siempre escucharan onda media. Durante días escucharon emisoras chilenas y un día anunciaron que la búsqueda se había suspendido. Esto no amilanó a Páez Vilaró, que el 22 de octubre sobrevoló la zona y relevó aviones y pilotos en el sur, mientras que Ponce de León llevó a cabo la segunda organización que se constituyó, la de Radioaficionados de Chile, que Rafael había reclutado desde su QTH Carrasco. Muchos de ellos no solo pusieron a disposición de Páez Vilaró las radios, sino ropas apropiadas y automóviles. Una vez ahí, continúa el relato de Viven, vieron que Harley y Canessa habían hecho todas las conexiones necesarias entre las baterías y la radio, y de la radio a la antena de aleta de tiburón, pero todavía no habían captado ninguna señal exterior. Creyeron que esto se debía a alguna deficiencia de la antena, así que arrancaron cables del circuito eléctrico del avión y los empalmaron. Un extremo del cable resultante lo ataron a la cola del avión y el otro a una maleta llena de rocas que situaron en la parte alta de la montaña, constituyendo así una antena de más de 20 metros de largo. Cuando la conectaron a la radio de transistores que llevaban consigo, sintonizaron muchas estaciones de radio de Chile, de Argentina y de Uruguay. Cuando la conectaron a la radio del Fairchild, no consiguieron oír nada. Volvieron a conectar con la radio de transistores, sintonizaron una estación que radiaba música alegre y se pusieron a trabajar de nuevo. En la radio de transistores a la que habían conectado la antena, oyeron los 4 las noticias en las que se anunciaba que iba a ser reanudada la búsqueda por el C-47 de la Fuerza Aérea del Uruguay. Cada uno recibió la noticia de distinta forma. Harley estaba loco de alegría y de esperanza. Canessa también parecía entusiasmado. Vicentín no reaccionó de ninguna manera, mientras que Parrado parecía desilusionado. No sean tan optimistas, dijo. Que nos estén buscando otra vez no quiere decir que nos encuentren. Canessa seguía intentando reparar la radio y se oponía a regresar al avión. Parrado y Vicentín ya tenían en sus mentes la idea de la expedición, pues se había decidido en el avión que si fallaba la radio, los expedicionarios debían partir inmediatamente montaña arriba, obedeciendo a la única cosa de la cual estaban seguros, que Chile se encontraba hacia el oeste. Finalmente, cuando deciden abandonar la recuperación de la radio del Fairchild, Harley, dando rienda suelta al infortunio y a la frustración que había sentido durante todos aquellos días, rompió a puntapiés todos los componentes de la radio que con tanto trabajo habían conseguido poner en orden. La radio siguió siendo un vínculo muy importante.
Más adelante en el libro se lee: Daniel Fernández, sin separarse un momento de la radio, oyó que aviones chilenos y argentinos se habían unido en la búsqueda al C-47 uruguayo y que las autoridades argentinas estaban examinando la cruz, ya que se suponía que se hallaba en su territorio. A medida que pasaban los días, solo recibían malas noticias por la radio. La cruz que se había encontrado en la montaña no era la de ellos, sino la de unos geofísicos argentinos en Mendoza. En consecuencia, los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate se habían retirado y solo continuaba la búsqueda del C-47 uruguayo. En otra parte del libro llegamos al momento en que radioaficionados hablan del hallazgo del avión. Mientras esperaban, los 3 hombres, padres de los muchachos, decidieron ponerse en comunicación con sus esposas a través de la red de radioaficionados montada por Rafael Ponce de León. Una vez más, encontraron al radioaficionado que siempre encontraban a donde quiera que fuesen. Tuvieron alguna dificultad en sintonizar la banda, porque había interferencia de otros radioaficionados de Chile, y entre los silbidos y ruidos de la radio, los 4 hombres oyeron parte de una conversación entre otros 2 radioaficionados. Increíble, pero han encontrado el avión. Y así, queridos amigos de Frecuencia al Día, he leído este artículo de Carlos Almirón. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. En Frecuencia al Día, este ha sido un homenaje a la memoria de Rafael Ponce de León, en el momento de su triste despedida. Su compromiso y vocación de servicio le marcó el camino a las nuevas generaciones de radioaficionados uruguayos. Rafael Ponce de León, orgullo de la radioafición en su patria uruguaya y todo el mundo. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Frecuencia al Día. Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romais y su informe diexista en nombre del DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, Dino Bloise. Vamos a las informaciones desde Porto Alegre, en Brasil. El 11 de diciembre, Rádio Palavra Alegre realizará um sorteio entre sus oyentes. Para participar, los interesados devem escuchar e enviar um informe de recepção à emissora através do sítio web palavralegre.com.br. Uma periodista de Rádio Liberty foi detenida por Rússia. Alsou Karchacheva trabalha em el serviço de língua tártara e foi detenida em el aeroporto de Kazan. Trabalha em Praha, República Tcheca e tuvo que viajar à Rússia por uma emergência familiar. El martes 17 de outubro, a emissora de Wolverhampton, em Reino Unido, realizou uma transmissão especial em celebração de seus 80 anos ao aire. Foi uma transmissão dirigida a Norte-América e Europa. Sin embargo, também foi escutada em Sudamérica. Em Mairiporã, São Paulo, Brasil, Sérgio Partamian gravou em la frequência de 17.785 kHz. Vamos a escuchar. E agora minha última informação. A emissora do Observatório Nacional de Rio de Janeiro, Brasil, volviu a ser escuchada em na frequência de 10.000 kHz. Em Unai, Minas, Brasil, Wender Marques notou o regresso da estação el passado jueves 19 de outubro. Es una buena noticia. Gracias, Dino. Saludos desde Porto Alegre. Hablou Célio Romais. Frecuencia al Día.
Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de noviembre. En esta ocasión saludamos en España a José Miguel Romero, quien cumple años el día 2 de noviembre. El día 8 en Holanda al buen amigo Jaime Wagena. El día 10 en Guatemala a Julio Pineda. También el día 10 en la República Dominicana al buen amigo Franklin Veloz. El día 11 en México a Martín Herrera. El día 15 en Siria a Amelia Puga. El día 22 en la República Dominicana a los buenos amigos Gustavo Luna y Nelson Díaz. El día 28 en México a Rafael Grajeda. El día 24 en Uruguay a Gabriel Gómez. Y el día 29 en Argentina a nuestro corresponsal y coproductor de este programa, Víctor Hugo González. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Felicidades! Frecuencia al Día. Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía. República Dominicana. El gobierno ha invertido más de 7.000 millones en transformación digital. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. En un esfuerzo por acelerar la transformación digital, la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader invierte 7.425 millones en el programa de mejoramiento de la conectividad para la transformación digital en la República Dominicana, en colaboración con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, indicó el director de medios de la presidencia, Federico Reynoso Benzán. El funcionario expresó que esta iniciativa tiene como objetivo fundamental mejorar la conectividad y fortalecer las estructuras tecnológicas necesarias para el avance de la sociedad dominicana. La inversión en Indotel es parte de la visión del gobierno de Luis Abinader de fomentar el crecimiento económico y social a través de la tecnología y la digitalización. Con este programa se espera optimizar la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar que la República Dominicana esté a la vanguardia en materia de conectividad y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, afirmó Reynoso Benzán. Asimismo agregó que se espera que los resultados de esta inversión sean notorios a corto plazo, ya que busca impactar en toda la geografía nacional, el cual ha sido concebido para desarrollar la infraestructura necesaria que permitirá al país enfrentar los retos de la era digital y colocarnos a la vanguardia a nivel internacional. Asimismo, el director de medios de la presidencia manifestó que cerrar la brecha digital y potenciar el talento local garantizará que la transformación digital sea inclusiva y beneficiará a todos los estratos sociales. Reynoso Benzán concluyó que la visión integral del presidente Luis Abinader busca mejorar la calidad de vida de los dominicanos y potenciar el desarrollo económico del país en la era digital. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Sol Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y muy buenas noches. Un mundo fascinante. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Espectro Noticioso, una colaboración del grupo DPL News, México. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. ¡Noticias! ¡Qué gusto saludarte! Soy Mafer Aguirre. Bienvenidos. Los ministros de Comunicaciones de Colombia, Mauricio Liscano, y Brasil, Juscelino Filho, hablaron sobre 5G y la conectividad del Amazonas durante una reunión bilateral.
Costa Rica puso a consulta pública el borrador del pliego de condiciones de la licitación 5G, que tendrá un enfoque meramente recaudatorio. El gobierno de Ecuador informó que los servicios de telefonía móvil de Claro y Movistar no serán interrumpidos, sin prejuicio de los plazos contractuales con los operadores. TIM Brasil y Huawei completaron con éxito la primera prueba 5G dentro del espectro de 6 GHz realizada en las Américas. Hispasat puso en marcha el programa único de Demanda Rural en España, con un servicio de banda ancha satelital a 35 euros por mes y una ayuda de 600 euros para cubrir costos de instalación. 190 millones de personas no tenían acceso a Internet móvil en América Latina, a pesar de que se encontraban en zonas de cobertura, reveló la GSMA. El Ministerio de Hacienda de Colombia publicó un nuevo proyecto de decreto que busca que las compañías tecnológicas paguen el impuesto sobre la renta, aun cuando no tengan presencia física en el país. Movistar Uruguay informó que ya cuenta con radiobase 5G en distintas zonas de Montevideo, que están operativas para pruebas. Doreen Bogdan-Mertin, secretaria general de la UIT, afirma que el futuro de la inteligencia artificial aún está por escribirse, por lo que llama a impulsar un uso inclusivo, responsable, seguro y sostenible. Threads, la red social de Meta que compite con Twitter, superó los 10 millones de usuarios en las primeras horas de su lanzamiento. Para conocer más, visita dplnews.com. Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. PodTrack. Descargas de podcast aumentan 2 dígitos en agosto. El principal editor en el ranking de PodTrack sigue siendo iHeart Podcasts, cuya audiencia única aumentó un 22% a 36.9 millones a medida que su lista de programas activos seguía creciendo. Ahora asciende a 877, 2 docenas más que el mes anterior. Las descargas de iHeart superaron los 420 millones el mes pasado, lo que representó un aumento del 11% respecto al total de junio. Wondery, que ocupa el segundo lugar, tuvo el aumento del 10% a su alcance mensual único, llegando a 25.6 millones en agosto. Sus descargas crecieron un 4% mes a mes, totalizando 187.7 millones. NPR se mantuvo en tercer lugar gracias a un aumento del 14% en su número total único de oyentes mensuales, que PodTrack sitúa en 19.5 millones en agosto. Las descargas crecieron rápidamente para los programas de NPR, un 19% más de julio a agosto. Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio y publicado por radionotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Frecuencia al Día. Somos Frecuencia al Día, revista semanal de las radiotelecomunicaciones y el pasatiempo del diexismo. A continuación, el informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha, AER, para los radioescuchas de la onda corta, con la locución de Pedro Sedano y el guión de Martín Esteves. Adelante. Estimados amigos y amigas de Frecuencia al Día, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. No olviden que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos parcialmente algunos email usando el alfabeto internacional de deletreo. Como ya anunciamos, el transmisor de la radio pública danesa de onda larga de 243 kHz, ubicado en Kalundborg, con 50 kilovatios de potencia, cesará emisiones el próximo 31 de diciembre. Recordemos que ha estado en uso desde el 29 de agosto de 1927, ofreciendo noticias, información meteorológica y avisos para la navegación. El último esquema que utilizará antes de su cierre es el siguiente: de 0345 a 0405, de 0600 a 0700, de 0945 a 1015
y de 1545 a 1620. Si quieren obtener su QSL, pueden enviar los informes al ingeniero responsable de la estación a la siguiente dirección. Deletreamos Juliet Sierra Eco Eco Bravo Eco Romeo Golf @post3.tele.dk. La Pacific Asian Listener Guide, una guía radial de la zona de Asia-Pacífico que se publicó por primera vez en 2001, tiene disponible la actualización de septiembre, que consta de 426 páginas en formato PDF y que contiene información de más de 3.000 emisoras de 44 países de onda media y larga de la zona, con numerosos datos. Además, contiene 3 listados, uno ordenado por frecuencias, otro por países y uno de radiobalizas. Se puede descargar gratis en la web www.radio, deletreamos Hotel Eco Romeo India Tango Alfa Golf Eco.com. Desde Corea del Sur, la KBS World Radio cuenta con 4 emisiones diarias en español de 0000 a 0200 en 11.810 hacia Japón, de 0200 a 0300 en 15.575 hacia América del Norte, de 10.00 a 12.00 en 11.795 hacia América del Sur y hacia Europa, África y Oriente Medio, de 17.00 a 18.00 en 9.740. Los informes se pueden enviar al correo, deletreamos Sierra Papa Alfa November India Sierra Hotel @kbs.co.kr. Por su parte, La Voz de Turquía continúa con sus emisiones diarias en español. La primera de ellas, de 0200 a 0255, en 7265 y 7280, en dirección al oeste de Europa, así como para el centro y el sur de América, y la segunda de 1730 a 1825 en 9495 hacia Europa. Se agradecen los informes de recepción en el correo, deletreamos Eco Sierra Papa Alfa November Oscar Lima @trt.net.tr. Radio Tailandia tiene un nuevo esquema de emisiones en inglés con una duración de media hora, a las 0000 y 0200 en 15.590 hacia América del Norte, a las 0500 en 17.640 en dirección al oeste de Europa, a las 12.00 y a las 13.00 en 9.385 hacia Australia, y por último a las 18.00 y a las 18.30 en 7.475 hacia el oeste de Europa, siempre con una potencia de 250 kilovatios. Se pueden enviar los informes de recepción a la siguiente dirección. Deletreamos Romeo Tango Hotel Whisky Oscar Romeo Lima Delta Sierra Eco Romeo Víctor India Charlie Eco @gmail.com. Por último, no olviden que pueden contactar con nosotros en el correo contacto@aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Telegram. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos de X. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.